tiene un derecho inalienable a su libre determinación e independencia. Y los Estados Unidos tienen una obligación para que ese proceso se encamine de una forma adecuada. De este borrador de proyecto, nuestra preocupación principal es que mientras el proyecto mantenga el lenguaje de que la opción de la estadidad es autoejecutable, el proyecto no va para ningún lado. Esa ha sido la experiencia en el pasado y esa es nuestra advertencia de cara al presente y futuro. Si estamos en serio en este proceso, ese lenguaje de autoejecutabilidad con la estadidad tiene que eliminarse. Por otra parte, el Congreso de los Estados Unidos tiene una obligación de enfrentar las complejidades de lo que representa la opción de la estadidad. Es decir, tiene que responder una pregunta fundamental que el proyecto actualmente no contiene. ¿Cuáles serían los requisitos en cuanto al uso del idioma inglés para Puerto Rico poder ser admitido? Número 2, ¿cuál sería el porciento mínimo de votos por la estadidad y de participación electoral para que el Congreso concluya que existe un consenso suficiente? ¿Y en qué circunstancias se requieren votaciones adicionales? Número 3, ¿qué métricas económicas y financieras mínimas deben alcanzarse como condición previa a la admisión? Y número 4, asumiendo que el Congreso se inclinara por la admisión de Puerto Rico como Estado, ¿qué providencias tomaría el Congreso si en algún momento futuro el pueblo de Puerto Rico como nacionalidad, como nación, reclamara su derecho inalienable a la libre determinación e independencia, como ha sido en los casos de Quebec, de Cataluña y de Escocia? Esta conversación que tuvimos pudo poner en contexto ese aspecto sobre la estadidad. Por otra parte, también señalamos que resultan patéticos y revelan cuán profundo es el efecto del colonialismo la posición de líderes del Partido Popular en insistir que la colonia tiene que ser una opción para la descolonización. Eso es una contradicción antidemocrática. Es como si la esclavitud pudiera consentirse. Así como la esclavitud está proscrita, el colonialismo está proscrito. No se puede reclamar el colonialismo como un derecho. Así que en ese sentido hacen bien los promoventes de este proyecto en no incluir la opción colonial ni territorial. Y por último, debería el proyecto también evaluar asuntos relacionados a unos aspectos específicos sobre la independencia, sobre la libre asociación, pero en esencia lo más importante es que mientras esté el lenguaje de la autoejecutabilidad de la estadidad, esa es la píldora venenosa para que este proyecto no eche hacia adelante, y que hacen bien los promoventes del proyecto en no escuchar a quienes insisten que el colonialismo es un derecho a perpetuidad. El ELA colonial no puede ser la opción de descolonización. Ese es el resumen de nuestra reunión. En términos de las tres propuestas que incluye el borrador de legislación, sería precisar que en términos de la estadidad no es autoejecutable, aunque permanezca un mecanismo de transición para la independencia y la libre asociación. Perdóname, José, que permanezca, que no aplicaría ese reclamo de no autoejecutabilidad para las otras fórmulas. En el caso de las otras fórmulas en el proyecto, tienen procesos de transición. En el caso de la estadidad, le han puesto un lenguaje que dice que si la estadidad saca, imagínense ustedes, si la estadidad saca 51% de los votos y la independencia 49% de los votos, el presidente de los Estados Unidos tiene que al año decretar que Puerto Rico es un estado. Esa es la fórmula del fracaso, la píldora abortiva. No hay congresista que vaya a apoyar un proyecto así, y así ocurrió en el pasado, y por lo tanto estamos advirtiendo, porque nosotros este proceso lo tomamos en serio, y si estamos en serio, las cartas tienen que estar sobre la mesa. Ellos tienen que, además de incluir ese lenguaje de autoejecutabilidad, contestar también unas preguntas. Puerto Rico es una nación latinoamericana y caribeña,
investigan cómo es que los Estados Unidos van a dejar de ser un Estado único a convertirse en un Estado multinacional. Después de todo, el pluribus unum no es el pluribus tuum. A mí me gustaría hacer hincapié sobre esto último que digo, porque así mismo se originó a ello. Aún si el margen fuera mayor a 51-49, cabe preguntarse, serio, ¿cuántos miembros del Congreso estarían en disposición de renunciar a su facultad constitucional de incorporar nuevos estados como parte de la nación, abdicando así a su responsabilidad de admitirlo en función de los intereses de Estados Unidos y no a base del interés momentáneo de la población de un territorio? O sea, ¿cuántos miembros del Congreso ustedes creen que estarían dispuestos a eso? Si ellos tienen una facultad de admitir o no, y decir eso se lo vamos a delegar los miembros del Congreso a Puerto Rico y automáticamente se convierte en un Estado. Entonces nos parece que eso es un absurdo con el cual hay que bregar, porque si esto no llega a primera base, si se mantiene esa autoejecutabilidad. Sí, pero si no es autoejecutable o un corto tiempo la estadidad, ¿cuál es el mecanismo que entienden ustedes debe ser? ¿Debe ocurrir un proceso de 10 años? ¿Cuál sería el mecanismo? El que el Congreso y los puertorriqueños terminemos, pero el profesor Carlos Gorrín, profesor de Derecho Constitucional. Ha habido 37 procesos de admisión, además de los 3 estados originales. En 3 de ellos, bueno, en la mayoría de ellos, hubo un Enabling Act, una ley habilitadora, y después de que ocurriera una serie de condiciones, un Admission Act, la ley de admisión propiamente. En 3 estados eso no fue necesario porque ya eran parte de Estados Unidos, porque Maine era parte de Massachusetts, y Vermont, de Nueva York, y West Virginia, de Virginia. Así que fue una decisión política con esos estados de que se separarían. Entonces hay otros estados que no pasaron por lo de Enabling Act y Admission Act porque los territorios se adelantaron y convocaron a una constituyente, redactaron una constitución, eligieron unos funcionarios, que es lo que le llaman el plan Tennessee. Y por lo tanto, como ya habían hecho lo que se haría en un Enabling Act, entonces el Congreso evaluó aquello y dijo, ya se dan las condiciones. Porque en los 37 procesos, la decisión de admitir se había tomado al momento de adquirir el territorio, porque eran territorios incorporados a perpetuidad. En el caso de Puerto Rico tiene la gran diferencia que el Congreso nunca ha decidido que Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Así que tendría que haber un Enabling Act y votaciones posteriores culminando con algún Admission Act. Y así se lo planteamos a los congresistas y tomaron nota. Constitucionalmente ese proyecto tiene ese defecto. No tiene un defecto constitucional. Bueno, puede tener un problema constitucional si en efecto el Congreso está renunciando al ejercicio de su poder de admitir, que es un poder legislativo en la lista de los poderes del Congreso, y pasarle eso a la población de un territorio y proclama del presidente, eso podría cuestionarse constitucionalmente. Pero antes de que llegue el problema constitucional, es el problema político. A mí me gustaría decirlo así. Nosotros lo usamos el ejemplo y lo repito aquí. Este asunto de la autoejecutabilidad es el elefante en la sala de la casa. Si no se brega con esto no va a pasar nada. Es esencial. Entonces, ¿por qué lo han hecho así? Esta es la opinión nuestra. Lo han hecho así porque los estadistas para las próximas elecciones tienen que decir que han hecho algo después del mandato. Por eso es que se ha transado en ese aspecto. Esa es la razón. Y los populares locos porque no pase nada, porque si no pasa nada, se queda el Estado Libre Asociado. O sea que obviamente el arreglo responde a unos intereses políticos de algunas personas que están interesados en decir, hicimos algo, mira, no, si no se brega con este asunto, no se hizo absolutamente nada efectivo. Pero eso no fue parte de, según explicaron ayer, de lograr el consenso. Sí, seguro. El PNP se va a Seguro. poner a que eliminen eso, por lo tanto el proyecto casi entonces sería no quiero usar la palabra. Un nativuelto si no se arregla eso. Y quedan ellos retratados como que terminaron favoreciendo continuar como estamos.
porque todo el mundo que ha participado de estos procesos sabe que esa es la píldora venenosa. Es decir, que todo es un aguaje. Todo esto se cae de la mata. La buena fe de los que están de buena fe, y hay varios congresistas están de muy buena fe, es por lo menos sacar del medio el asunto de la colonia. Ese es el gran paso. Pero eso es un paso que para lograrlo fue necesario poner este absurdo de que la estadidad es autoejecutable. Eso es lo que está pasando. Ustedes no apoyarán el proyecto si eso no se hace. Perdón. Ustedes no apoyarán el proyecto si esos cambios no se hacen. Si los cambios se hacen como nosotros los ponemos. Si no se hace. Si no se hace, como está el borrador de legislación. No, pero si nosotros no tenemos ni que oponernos ni que no oponernos, porque ya se logró que se empezara a discutir. Donde se van a oponer es allá. Nosotros. Pero yo estoy seguro que ellos querían escuchar si ustedes estaban a favor del pueblo, pero también. Pero nosotros le dijimos que es un paso importante, pero que obviamente es un paso que no pasa de ser un paso político partidista en caso de que no se enmende esto. Oiga, Berrío, y Gordín también estuvo en el proceso del 89-91, el debate de las transiciones fue a diferentes comités. Es verdad que no avanzó, pero o sea, es posible realmente establecer en este proyecto este tipo de transición, incluida la libre asociación de independencia, sin ir a otros comités del Congreso. Si me permite, Carlos, pero yo creo que no. Y yo creo que desgraciadamente por estas razones que no va a pasar nada. La única forma de que este problema se resuelva es que desde Puerto Rico, como en Vieques, le causemos una crisis tal al Congreso norteamericano que se vean obligados a cumplir con su obligación. Si no, no va a pasar nada. Pero esto es un punto importante para la discusión, Carlos. Sí, no, es curioso que en las otras dos opciones hay unos procesos posteriores a la votación, pero no en cuanto a la estadidad. Si se crean unos procesos posteriores, pues a lo mejor podría prosperar el proyecto en el Congreso. Pero el problema es que el elefante en la sala, él tiene un veto sobre la decisión del pueblo de Puerto Rico de salir del coloniaje mientras se mantenga una estadidad autoejecutable que sabemos que el Congreso no va a estar dispuesto a considerar. Y entonces se frustra el propósito que tiene el proyecto, que es descolonizar. Y en términos del idioma, ¿qué ustedes creen debería decir el proyecto con respecto a la estadidad? La verdad, eso fue lo que le planteamos, que deberían responder sobre si están dispuestos. Se lo planteamos como un cuestionamiento que el proyecto no contiene. En el documento que se le repartió a los compañeros y compañeras de la prensa se les indica si está dispuesto los Estados Unidos a convertirse en un Estado multinacional, porque una cosa es que los Estados Unidos crean unos espacios de tolerancia, manifestaciones culturales, individuales y de algunos sectores, pero otra cosa si están dispuestos a digerir como un Estado a una nacionalidad distinta latinoamericana y caribeña. Y eso va a la médula del tema del idioma. Ahí, y además, claro está, y que le dijimos que esa respuesta a esa pregunta, no solamente es para que el pueblo de Puerto Rico en general tenga conocimiento de causa al momento de votar, pero los estadistas en Puerto Rico merecen que les digan la verdad sobre las consecuencias de esa opción, de manera que vean si es viable o no es viable desde allá, pero desde acá también que sepan qué consecuencias hay, porque los estadistas en Puerto Rico son personas celosas de su cultura, su nacionalidad, de su idioma. Ustedes lo que dicen es que no sea algo de facto existe en Nuevo México, pero que no está reconocido oficialmente, sino que se reconozca por escrito del tema. Mire, en cuanto al idioma, ellos tienen precedentes, porque el Congreso de los Estados Unidos, en la admisión de 3 estados, Arizona, del congresista Grijalva, en Nuevo México, en el 1912, y desde antes, en el 1812, al admitir a Luisiana, le impusieron la condición, no me acuerdo en cuál de ellos, la educación tenía que ser en inglés. Y en los otros, el proceso legislativo y los procesos gubernamentales tenían que ser en inglés. Imagínense ustedes que tengan que tener en inglés la consideración de leyes en la Asamblea. Está fuerte el elefante en medio de la sala. Cuando la gente vaya seco. Ay, cuando vean seco la gente. Bueno, Miren, jóvenes, lo que está pasando es sencillo.
Pero eso no lo estamos sugiriendo nosotros, eso es lo que ellos han hecho. Y lo que ellos tienen que hacer. Y se lo dijimos, desgraciadamente, por esta razón, creemos que no va a pasar nada. Tiene que venir de aquí la solución de los estadistas que quieran que haya un verdadero proceso, sabiendo lo que es la estadidad, bien, de lo que creen en la libre asociación y de la independencia, bien. Si no hay en Puerto Rico un gobernador que empuje que una crisis a los Estados Unidos y al Congreso, aquí no va a pasar nada. O sea que las próximas elecciones son bien importantes. Y sobre la cantidad de mayoría, que eso también siempre ha sido un debate, ¿verdad? Mayoría, pluralidad. Yo sé cuál es el planteamiento de ustedes, pero ¿qué le dijeron a ellos sobre eso? Bueno, le dijimos lo del 51 y el 49%, y si el Congreso va a estar dispuesto a hacer eso, y por lo tanto, en el entre líneas está, ustedes tienen que decidir qué por ciento mínimo y con qué participación electoral. Exacto, se le pregunta la En el caso de participación. Hawái y Alaska, el 93% de la gente votó que sí, en un contexto en que no había otras opciones. Nadie en Alaska ni en Hawái estaba considerando la soberanía separada, ni en la independencia ni en la libertad de asociación. Y además, en Alaska y Hawái se había decidido que iban a ser estados desde el momento de la elección, era cuestión de tiempo. Pero en el tema de esas mayorías y supermayorías, la decisión inicial que tienen que tomar el Congreso de los Estados Unidos es una de nacionalidad y de identidad. Es si están dispuestos a convertirse en un Estado multinacional. Porque puede haber 80% mañana a favor de la estadidad y 20% a favor de la independencia, pero poco va a importar si los Estados Unidos no tienen interés de anexar a una nacionalidad distinta, y por lo tanto esa es una pregunta de umbral, y así se lo manifestamos a ellos. Por eso es que el tema de la autoejecutabilidad de la estadidad es una píldora venenosa, porque ustedes se pueden imaginar qué congresista estadounidense está dispuesto a entregarle al territorio la autoridad de decidir que se va a anexar con un 51%, un 80%, siendo una nacionalidad distinta. ¿Hay un cambio ahí o no hay un cambio en la postura de ustedes? Porque la postura era que la estadidad era la píldora venenosa. Por eso no si era auto-ejecutable o no. Sí, o sea, si el planteamiento es que si no es auto-ejecutable, entonces pues sí. No, pero tiene una condición. Porque la pregunta es como quiera, o sea, si no es auto-ejecutable, tiene más probabilidades el proyecto de pasar. No, tampoco, porque hay que meter la condición. Hay que meter la condición. En la ponencia nuestra está en esa condición. Mire, déjeme decirle algo, que no le dijimos a ellos, pero yo se lo puedo decir a la prensa del país. Y por favor, despejen toda cuestión de machismo en esta cuestión o de feminismo. Yo voy a decir lo que pasó en el Congreso frente a mí en la vista pública. Yo creo que tú estabas presente. Allí le preguntaron a un líder político puertorriqueño, que no voy a mencionar el nombre, representante en este momento del Partido Nuevo Progresista, representante, dirigente. ¿Y cuánto por ciento usted cree que se necesita para la estadía? Y él dijo, el 51. Y el senador de Arkansas, Inhofe, yo voy a moderar su lenguaje por razones evidentes. Le digo, pero pues aquí hay cosas que hay que aprobarlas por 2/3 partes en la Constitución. No, pero esto es la mayoría, esto es democracia, esto es 51. Y este senador que es un machista empedernido, se viró para atrás y dice, mire, hay cosas en la vida en donde cónyuge, que se dice, ¿verdad? En donde uno está con el cónyuge, uno no le requiere al cónyuge que sea fiel a uno 51%. Es 100% de las veces. O sea, tú vas a ser americano o vas a ser puertorriqueño. Esa es la pregunta básica. Eso se lo dijeron en la cara desde el 89-91. Esto viene sucediendo, este acontecimiento desde hace tiempo. Ahora está cristalizando porque ya es vergonzoso hasta para ellos mismos, Cámara, Senado, Tribunal Supremo, todo el mundo, Ejecutivo, diciendo que todo un territorio, y eso es una vergüenza para Estados Unidos, y en Puerto Rico nos lleva al hoyo en que estamos, y no se puede seguir cavando en ese mismo hoyo. Y eso, ahí es donde estamos. ¿A dónde va a parar esto? Ustedes saben dónde va a parar. Y ellos saben dónde va a parar. Esto va a parar donde tiene que parar. Pero quisiera una aclaración que pienso importante y se hace mucha gente. O sea, independientemente de cuánto de lo que ustedes proponen o hasta qué medidas se acepte, se avance o no, ustedes como quiera van a seguir respaldando
esto siga adelante y que la discusión siga adelante, seguro. que llegue hasta donde llegue, si es que llega. Así es, seguro. Recuerda que es un borrador, esto es parte de un proceso, un primer paso. Va clarificando a los periodistas, al pueblo, Pero al no país, se a todos. condiciona el recuerdo de un proceso del PIB a que si tanto o cuánto una parte se acepta o dos. No. Lo esencial es la cuestión de la nacionalidad, como digo, y qué significa eso en Estados Unidos. Van a dejar de ser el pluribus unum y convertirse en el pluribus tuum, o van a enfrentarse al problema de descolonizar a Puerto Rico de verdad. Que se lo digan al pueblo. Muchas gracias.